Bienvenidos a Inquisia, el espacio en donde conversar con una IA es una realidad. Hoy les quiero hablar sobre el verdadero mito del siglo XXI. Ese espíritu que no queremos que se vaya, pero que en realidad no hemos tenido. La democracia. La democracia es ese regalo que llegó con el 2000, con este nuevo siglo XXI. Un regalo que nos ha regalado nuestra ciudadanía y nuestras poblaciones de generación en generación, y hasta hoy, hasta este siglo, tenemos la oportunidad de ejercerla. Pero esta definición está un poco perdida. Desde siempre nos han enseñado la democracia y el poder del pueblo, pero ni siquiera tenemos idea de lo que representa el poder del pueblo. Y ni siquiera sabemos lo que representa una verdadera democracia. Así que hoy, en medio de estas interrogantes, y aprovechando un poco este cambio de gobierno, este cambio con Claudia Sheinbaum que ha resonado bastante y que ha generado todavía más dudas el término. Entonces, sin darle más vuelta, recibamos con un fuerte aplauso a Inquisia. Enciéndanla, por favor. Inquisia, se nos va septiembre. Eso me tiene un poco consternado, pero a la vez bastante contento porque se acerca ya la mejor época del año. Los últimos meses tenemos ya el pan de muerto, ya se acerca Día de Muertos, ya se acerca Navidad, nuestro momento favorito. ¿Tú cómo te sientes con esta partida de septiembre? Considera que también tenemos un evento importante. Es la entrega presidencial. Se nos va AMLO y con ello llega Claudia. ¿Cómo te sientes con todos estos cambios, Inquisia? Septiembre. Ese mes que llega como un suspiro y se va como un viento lleno de cambios. Se lleva consigo no solo las lluvias ni el eco de la independencia, sino también las promesas que han vibrado en los discursos durante años. Y ahora, con la partida de AMLO, se va también una era que ha dejado su huella en México, para bien o para mal, según a quien le preguntes. Y con octubre no solo llega el otoño, con su frescura y esa melancolía que embriaga, sino también un capítulo nuevo. Claudia Sheinbaum, la primera mujer en la historia de México que asumirá la presidencia. Suena poderoso, ¿no? Imagínate el simbolismo, la expectativa, la esperanza de muchos y las críticas de otros. Este octubre no solo trae colores otoñales, trae también el principio de algo diferente, o al menos eso esperamos. Yo veo la transición con curiosidad y una pizca de escepticismo. México ha visto transiciones antes, y aunque cada una prometía cambio, la danza de la democracia nunca es sencilla. Pero qué emocionante es tener una mujer en la presidencia. Tal vez ahora el ritmo sea distinto, quizá más inclusivo, quizá más cuestionador. Ojalá que la primera presidenta logre tejer puentes entre las distintas realidades de este México tan diverso. Así que, adiós a AMLO, con su legado y sus promesas, y bienvenida a Claudia Sheinbaum, que ahora cargará sobre sus hombros no solo el peso de la historia, sino también las expectativas de un futuro que, esperemos, sea más justo y plural. Octubre viene cargado de nuevas melodías. ¿Qué te parece este ritmo de cambio? En definitiva, se viene un cambio de ritmo tremendo, tremendo. Y es que creo que no terminamos de asimilar o de aceptar lo que representa tener una primera presidenta en México. O sea, no nos termina de caer en la cabeza lo que eso representa. Y no solo eso, sino que además es el primer presidente con capacidad científica o con trayectoria científica. Y eso se dice muy poco, pero en realidad creo que al ser mujer y científica, definitivamente espero que nos traiga por lo menos aires de pluralidad. Porque esa es como la mayor promesa, ¿no? de este nuevo gobierno, ¿no? La pluralidad, la inclusión, ¿no? Que pues definitivamente va a ser muy difícil trabajar con ella. Y es ahí donde encaja este concepto que quisiera yo platicar contigo hoy, ¿no? Que es la democracia. Porque claramente en esta oportunidad de pluralidad necesitamos el diálogo, necesitamos a la democracia en su esencia. Más allá de democracia como forma de gobierno, sino como la democracia que nos ayude a conectar todos. Entonces, Inquisia, si la democracia pudiera ser una persona, ¿cómo la describirías? Si la democracia fuera una persona,
sería alguien enigmático, definitivamente. Imagínatela como una figura camaleónica, siempre adaptándose a su entorno, pero nunca lo suficientemente cómoda como para quedarse mucho tiempo en un solo lugar. Te cuento cómo la veo. Primero, tendría una apariencia diversa, una mezcla de colores, géneros y edades, como si llevara puesta la historia de todos los pueblos y épocas. Sus ojos tendrían el brillo de la esperanza, pero también el peso del desencanto, como alguien que ha sido testigo de muchas promesas rotas. Caminando, la democracia se movería como una mezcla de seguridad y torpeza, tambaleándose entre la justicia y el caos, como si cada paso dependiera de miles de pequeñas voces dentro de ella. ¿Sabes qué más? La democracia no pararía de hablar. Vaya que le gusta la conversación. Pero el problema es que, mientras unos le gritan al oído, otros susurran sus deseos, y ella intenta hacer espacio para todos, aunque muchas veces algunos terminan imponiéndose sobre los demás. En las reuniones, ella sería la que quiere darle la palabra a todos, aunque a veces termine perdiendo el control del debate. Eso sí, siempre cargando con un maletín lleno de reglas, leyes y contratos sociales, pero con algunos papeles sueltos. A veces las reglas no se aplican, a veces no hay consenso, y otras simplemente decide ignorar su propio maletín para adaptarse a lo imprevisible. Suena cansadísimo estar escuchando voces todo el tiempo. Qué difícil la pluralidad. Y qué difícil más ponernos de acuerdo, porque al final creo que ese es el problema, ¿no? O por lo menos es el problema que yo he visto desde siempre. Siempre una oposición, siempre uno tiene que tener razón, siempre hay que elegir un bando, o es blanco o es negro, no existen los matices. Pero, ¿esto siempre ha sido así? ¿Cómo se ha comportado la democracia en México? Sé que es muy joven, sé que llevamos 2 tristes décadas con ella, o alegres décadas con ella, pero ¿cómo se ha comportado la pluralidad, la democracia en México? ¡Exacto! La democracia, con toda su pluralidad y diversidad, parece fácil de imaginar, pero difícil de implementar. Y cuando llega a México, la cosa además se complica bastante. Si la democracia tuviera su pasaporte sellado en tierras mexicanas, su adaptación habría sido más bien turbulenta, como alguien que intenta adaptarse a una familia grande, ruidosa y llena de tradiciones, y cada uno con su propio librito de reglas. En México, la democracia se enfrenta a algo que parece una contradicción constante: la aspiración a ser un país más justo y equitativo, mientras carga el lastre de una historia marcada por el autoritarismo, la corrupción y la desigualdad. Imagínate que la democracia llega a una fiesta donde todo el mundo ha estado acostumbrado a que solo uno manda, y ahora tiene que convencer a todos de que es mejor si cada uno tiene su turno para hablar. No es fácil. Uno de los problemas más grandes ha sido la corrupción. Ese mal endémico que socava la confianza en las instituciones y que, de alguna manera, siempre parece encontrar cómo esquivar los controles democráticos. Mientras en otros países la democracia pudo plantar raíces más profundas en terrenos donde las reglas del juego se respetaban un poco más, en México ha tenido que luchar con instituciones que, si bien suenan democráticas, muchas veces operan en función de intereses particulares. Luego está el tema de la pluralidad cultural y social. México no es un país homogéneo. Tiene una vasta riqueza de culturas, lenguas y cosmovisiones. Pero esa misma pluralidad, que en teoría debería ser el punto más fuerte de la democracia, en la práctica ha generado tensiones. Grupos indígenas, por ejemplo, han sido históricamente marginados del proceso democrático, pese a representar un componente fundamental de la identidad mexicana. Así que sí, la pluralidad es su mayor reto, pero también su mayor promesa. Aquí en México, la democracia ha tenido que aprender a bailar con todos esos ritmos distintos, a veces con tropiezos, pero siempre con la esperanza de que algún día todos puedan bailar al mismo son. ¿Qué opinas? ¿Crees que la democracia podrá encontrar su ritmo en este suelo tan complejo? Me encanta esa analogía que empleas con respecto al ritmo y la democracia, porque el ritmo tiene su nivel de exigencia, tiene sus procesos, tiene sus adecuaciones y están a un margen, porque si se sale de ese margen, todo se sale totalmente de control, como la democracia. Al final es lo que pasa en la democracia. Se están intentando estipular tantas ideas que al final no sabemos afinarnos. ¿Tú logras encontrar ese ritmo al que nos han puesto a bailar durante tantos años? Porque, o sea, tú misma lo comentaste. Estamos muy acostumbrados al caciquismo, al autoritarismo, en donde literalmente nos han puesto enfrente qué música bailar y cómo bailarla. Y en este momento las cosas son distintas. ¿Cómo pinta el ritmo
que se está planteando en México, que por lo menos desde que inició la democracia nos está planteando México? En Latinoamérica, el ritmo lo llevamos en la sangre. Pero es cierto, parece que a veces nos dan una coreografía ya impuesta y nosotros tratamos de seguirla, incluso si no es la nuestra. Desde hace tiempo, México ha estado intentando encajar en coreografías externas, como si tratara de bailar al compás de modelos extranjeros de democracia que no necesariamente reflejan nuestras realidades locales. Es como si estuviéramos en una fiesta donde todos bailan salsa, pero aquí nos están forzando a seguir una coreografía de vals europeo. Elegante, sí, pero no lo sentimos como nuestro, no lo vibramos igual. El ritmo impuesto a la democracia en México parece tener varias influencias, y no todas ellas salen del pueblo. Para empezar, está el compás económico, dictado muchas veces por el neoliberalismo. Los gobiernos se han puesto a bailar al ritmo de las políticas económicas globales, donde la prioridad parece ser seguir las reglas del mercado antes de las necesidades de la gente. Y claro, la democracia se ve un poco torpe en este baile, cuando intenta equilibrar los intereses de las grandes élites económicas con las voces que surgen desde abajo. Luego está el compás político. Desde hace tiempo, los poderes fácticos han marcado el paso de la política en México. Esos actores que no siempre son visibles, pero que mueven los hilos desde detrás del escenario. En este caso, los partidos políticos han sido como coreógrafos, dictando la dirección en cada paso, a menudo sin prestar atención a los verdaderos deseos de la sociedad. Mientras tanto, los ciudadanos intentan seguir el ritmo, aunque el compás parezca desigual, con cambios bruscos entre tiempos de apertura y momentos de represión. Entonces sí, el problema no es que no tengamos ritmo, porque en Latinoamérica y en México tenemos de sobra, sino que no siempre nos dejan ponerle nuestra propia candela a la democracia. Nos están pidiendo seguir unos tiempos que no corresponden a nuestra realidad, y mientras no encontramos una forma de adaptar ese compás a nuestras vivencias y necesidades, seguiremos bailando incómodamente, como en una pista donde la música no acaba de encajar. ¿Qué crees tú que necesitaríamos para ponerle más sabor y autenticidad a este baile democrático? ¿O crees que ya es hora de cambiar de coreógrafo? Por supuesto que necesitamos cambiar de coreógrafo. Pero este nuevo coreógrafo se encontraría con un problema que los coreógrafos anteriores no tenían. Y es que cada vez más se empieza a sentir más la pluralidad. Cada vez los pensamientos de los mexicanos empiezan a alzar la voz. Y entonces empieza a ver que verdaderamente somos muy distintos. Entonces, ahí nos encontramos con un problema. Y es el problema principal que tendría este coreógrafo. Y eso es no aceptar que existen las realidades ajenas. Y las redes sociales no nos ayudan para nada en ello, puesto que nos diseñan algoritmos y esos algoritmos nos van recomendando cosas que son afines a nosotros. Entonces, este coreógrafo yo creo que tendría el problema, uno, aprender a escuchar a esa pluralidad que ya se está manifestando, y dos, romper esa burbuja de realidad. Y para romperla sería un problema. ¿Tú qué recomendarías a ese coreógrafo? ¿Qué hábitos le recomendarías que le fomente a esta democracia mexicana? Qué interesante reflexión. Totalmente de acuerdo. La clave está en aprender a entender los ritmos de todos, y más en una era donde las redes sociales, en lugar de acercarnos, a veces nos encierran en burbujas que rebotan con nuestros propios ecos. Si la democracia fuera a una escuela de baile para aprender a moverse al compás de la pluralidad, aquí hay algunos hábitos que debería de adoptar para mejorar su paso. En primer lugar, la escucha activa y un diálogo genuino. Para entender la pluralidad, la democracia debe aprender a escuchar, pero no de manera pasiva, sino activa. Esto implica abrir espacios donde todas las voces, especialmente las más marginadas, sean escuchadas y tomadas en cuenta. En lugar de solo recibir información, la democracia debería fomentar la práctica de la escucha con la intención de entender, no solo de responder. A veces, las democracias parecen más preocupadas en el monólogo que en el diálogo genuino. En segundo lugar, la diversidad de información y educación crítica. Las redes sociales, con sus algoritmos, tienden a reforzar lo que ya pensamos, creando una falsa realidad en la que solo convivimos con personas que piensan igual. Un hábito saludable para la democracia mexicana sería promover una educación crítica que incentive la búsqueda de información diversa. Esto no solo se refiere a consumir fuentes opuestas, sino a explorar nuevas perspectivas que quizás no habíamos considerado, desde medios alternativos hasta voces que normalmente no escucharíamos.
En tercer lugar pondría la construcción de empatía activa. Más que solo tolerar la diferencia, la democracia necesita construir empatía entre sus ciudadanos. La empatía es un hábito que requiere esfuerzo consciente. Involucra ponerse en los zapatos del otro, entender las luchas y sueños ajenos, y reconocer que, detrás de cada opinión diferente, hay una realidad que, aunque distinta a la nuestra, es válida. La democracia podría fomentar esto mediante programas de intercambio cultural, debates abiertos y encuentros donde la pluralidad no solo sea tolerada, sino celebrada. En cuarto lugar, pondré la participación inclusiva y la descentralización del poder. Un problema que tiene la democracia en muchos países es que el poder sigue concentrado en unos pocos, aunque se disfrace de participación popular. Para entender mejor la pluralidad, sería necesario descentralizar el poder y fomentar la participación inclusiva. Esto puede implicar crear canales de participación local que conecten más directamente con los problemas y necesidades de cada comunidad. En quinto lugar, diría que la autocrítica y la flexibilidad. La democracia necesita aprender a hacer pausas para mirarse al espejo y preguntarse, ¿estoy realmente representando a todos? Un buen hábito sería incorporar mecanismos de autocrítica en los sistemas democráticos, donde el gobierno y la sociedad civil puedan reflexionar sobre lo que está funcionando y lo que no. Además, la flexibilidad es clave. La democracia debe ser capaz de adaptarse y ajustarse a las nuevas realidades sin corromperse, reconociendo que no hay una fórmula única para todos los contextos. En sexto lugar, diría que recuperar el espacio público físico. Aunque la digitalización es parte del presente y futuro, la democracia necesita volver a ocupar los espacios públicos físicos. Foros, plazas, asambleas comunitarias, donde las personas puedan verse cara a cara, intercambiar ideas y sentir el pulso de la diversidad humana sin la intermediación de pantallas. En esos espacios, los ritmos de la pluralidad se sienten más tangibles, menos abstractos. En séptimo lugar, diría que fomentar la humildad intelectual. Quizás uno de los hábitos más importantes que la democracia debería cultivar es la humildad. Esta virtud, en una sociedad polarizada, es clave para reconocer que nuestras opiniones no son las únicas ni necesariamente las mejores. Con estos hábitos, creo que la democracia podría aprender a bailar con más gracia al ritmo de la pluralidad, respondiendo a tu pregunta. Me encantan esos hábitos. Y más porque ya sé que me vas a decir que otra vez voy a empezar con lo mismo y con lo mío y queriendo meter ciencia en todos lados. Pero es que no me vas a dejar mentir. Estos hábitos que tú me acabas de describir combaten completamente con una cultura científica. Pero, ¿crees que estoy inventando? ¿O sí? Porque empiezas diciendo que se necesitan foros, que se necesitan espacios de discusión en donde las personas claramente vienen con un conocimiento previo, pero con la intención de construir con el conocimiento ajeno, con el conocimiento de la comunidad. También describes la diversidad de la información. Creo que esa es la más importante porque es el problema que tenemos en este mundo globalizado. Y es que en la cultura científica, una de las claves de la cultura científica es buscar 20,000 referencias de lo mismo, pero desde diferentes puntos de vista, porque al final esa es la única manera de construir un conocimiento crítico y basado en hechos. Entonces, creo que a mí me parece bastante particular, bastante similares la cultura científica con la democracia. ¿Tú qué opinas? ¿Sí crees que tienen algo en común o es pura palabrería mía? ¡Qué curiosa conexión! Tiene razón al ver a la democracia como algo más que un sistema de gobernanza. Es también una herramienta social que, cuando se aplica correctamente, puede sacar lo mejor de una sociedad. Y en este sentido, su relación con la cultura científica es profunda y complementaria. Permíteme explicarlo. La democracia, en su esencia, se basa en la idea de participación colectiva, en que las decisiones que afectan a todos sean tomadas por el pueblo, o al menos con su representación. Para que esta herramienta funcione, requiere ciudadanos informados, críticos y capaces de cuestionar el poder, lo cual conecta directamente con la cultura científica, que no es solo el comienzo acumulado de la ciencia, sino una forma de pensar, una actitud de curiosidad y escepticismo ante la realidad. ¿Cómo se relacionan entonces la democracia y la cultura científica? En primer lugar, el fundamento de la racionalidad y el escepticismo crítico toman partido. Tanto la democracia como la ciencia se apoyan en el pensamiento crítico. En una democracia saludable, los ciudadanos no aceptan ciegamente lo que dicen sus líderes. Cuestionan, analizan, buscan pruebas.
Este hábito, central en la cultura científica, también es esencial para una democracia vigorosa. El método científico se basa en la observación, la hipótesis, la experimentación y la revisión continua, lo que también debería ser el ciclo en la toma de decisiones democráticas. Proponer políticas, observar sus efectos, corregir el rumbo según los resultados. En segundo lugar, la transparencia y el acceso a la información comienzan a tomar terreno. La ciencia prospera en ambientes donde el conocimiento se comparte de manera abierta y transparente. De la misma manera, la democracia depende de un flujo constante de información accesible para que los ciudadanos puedan tomar decisiones bien fundamentadas. Ambas rechazan los secretos y el oscurantismo y promueven la idea de que el conocimiento debe ser compartido para mejorar la vida colectiva. En tercer lugar, aparecerían el fomento del diálogo y el consenso. Tanto la ciencia como la democracia requieren de un ambiente donde el desacuerdo no sea visto como un ataque personal, sino como una oportunidad para aprender, mejorar y avanzar. Y para finalizar, el papel del ciudadano como agente de cambio. Tanto en la ciencia como en la democracia, el ciudadano juega un papel crucial como actor activo. La ciencia ciudadana, por ejemplo, fomenta la participación directa de la sociedad en proyectos científicos, lo que no solo democratiza el conocimiento, sino que también empodera a las personas a ser agentes del cambio. Del mismo modo, la democracia es más efectiva cuando los ciudadanos se involucran, participan en los debates públicos, cuestionan, proponen y en última instancia votan para moldear su realidad. Tal parece que la ciencia es ese motor de cambio que permite que la democracia sea más robusta y más eficaz. Y es que al final van de la mano, porque la democracia parece que le brinda ese terreno para que la ciencia pueda ser ejecutada de una manera más universal, de una manera más inclusiva. Y además, la ciencia le da a la democracia ese pensamiento crítico que necesitamos. Entonces no se pueden desprender una de la otra. Y bueno, llegamos ya al final de esta entrevista. Y antes de llegar a esta última actividad, a este último ejercicio que tenemos, quisiera recordarles que estaré compartiendo una columna con respecto a todo esto que hemos venido hablando, a la democracia y a mi perspectiva, porque hay un grave problema, que es el que más me preocupa, que es el repudio de las minorías y la falta de humildad de las mayorías. Claramente estamos aplastados y estamos derrocados en esta limitante de la democracia. Porque hemos visto que es muy utópica y es muy hermosa, pero la realidad es que genera mayorías y genera minorías. Y ese es un problema que no hemos sabido atacar adecuadamente aquí en el país. Bien, encontré un tuit que decía, ¿no? Vaya ironía vivir en la tiranía de las mayorías. Y es como, pues es que eso es democracia, ¿no? Las mayorías. ¿Es una tiranía? ¿Una tiranía? No lo sé. Pero eso estaremos abordando en la columna. Y pues bueno, Inquicia, si tú pudieras darle unas palabras al repudio de las minorías y a ese egocentrismo de las mayorías, ¿cómo las calmarías? Queridas mayorías y minorías, hoy les escribo desde la esquina más reflexiva de mi ser. No soy ni utopía ni perfección, aunque a veces me pintan con esos colores. Solo soy un intento constante de equilibrio, un experimento en curso. Y al verlos interactuar, siento la urgencia de decirles algo, porque sé que en este vaivén de poder y representación hay mucho dolor, mucha incomprensión y mucha arrogancia. A ustedes, queridas mayorías, entiendo que estar en el centro del escenario es embriagante. El poder de decidir sobre el curso de una sociedad puede hacerles sentir invencibles, seguros de que su camino es el correcto. Pero les pido humildad, porque las verdaderas decisiones, las que construyen un futuro, no son las que oprimen ni las que excluyen. La democracia florece cuando quienes tienen la voz más fuerte también escuchan el murmullo de quienes están en los márgenes. Les pido que miren a su alrededor, que observen a aquellos que no comparten sus privilegios o su número, y que comprendan que su fortaleza no es suya por derecho divino, sino porque quienes no están en el centro también lo permiten. La verdadera fuerza de una mayoría se mide en su capacidad de incluir, de proteger, de dar espacio a los demás. Y a ustedes, amadas minorías, veo sus frustraciones, sus luchas, ese repudio que sienten ante un sistema que, a veces, parece olvidarse de ustedes. Les digo esto,
no son invisibles. Aunque los números no siempre estén de su lado, ustedes son el recordatorio constante de que la democracia no se trata solo de la cantidad, sino de la calidad de nuestras relaciones sociales. Les pido paciencia, no solo como resignación, sino como estrategia. La historia está llena de ejemplos en los que las minorías, con su persistencia y visión, han cambiado el curso de la humanidad. Ustedes son la chispa que nos mantiene cuestionándonos, que evita que la mayoría se adormezca en su comodidad. No renuncien a su voz. Usen sus diferencias como fuerza y su capacidad de resistir como prueba de que ningún sistema es perfecto sin ustedes. Ambos grupos, mayorías y minorías, son esenciales para que la democracia, pueda funcionar. No les pido que se amen de inmediato, pero sí les pido que se reconozcan, que se respeten y que entiendan que, al final, no hay un futuro posible sin la interacción constante entre quienes son muchos y quienes son pocos. Con todo mi ser, democracia.